Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, el pensamiento del día de hoy dice: habiendo llegado a ser personas espiritual, emocional y físicamente sin esperanza, el poder que nos controlaba era superior a nosotros, era el consumo. Muchos consumidores han dicho: yo no había llegado tan lejos, yo no había perdido mi trabajo por causa del consumo, yo conservaba todavía mi familia, yo me las arreglaba para no ir a parar a la cárcel. Es cierto que algunas veces consumía demasiado y sospecho que me portaba como un asno cuando lo hacía, pero todavía pensaba que podría controlar mi consumo. Realmente no creo que yo era un adicto. He cambiado totalmente mi manera de pensar. Fíjense, aquí nos habla de algunas cosas, ¿no? Espiritual, emocional y físicamente, vamos a quitarlo. Habíamos llegado a ser personas sin esperanza. Sin esperanza en cuanto a la situación que vivíamos de la impotencia de no poder, no consumir, de todos los efectos nocivos que esto nos traía a nuestro desarrollo, a nuestra vida. Dice, el poder que nos controlaba era superior a nosotros. O sea, no era por nuestra voluntad que consumíamos, ¿verdad? Y algunos para checar, porque esto es un contraste de experiencias, algunos para checar dicen: yo no había llegado tan lejos, yo no había perdido mi trabajo por causa del consumo, yo conservaba todavía mi familia, yo me las arreglaba para no ir a parar a la cárcel. Bueno, vamos a ver. Aquí, pues la experiencia que se puede compartir es que realmente se llega a perder la esperanza de salir de la situación, ¿no? Estamos hablando de la adicción al consumo de sustancias, no de otras cosas. Y esto hay que vivirlo, porque si no se vive, no pueden refrendar lo que yo diga aquí. Aquí tendrá que compartir aquel que haya vivido esto, de perder la esperanza de que nuestra situación cambiara con respecto al consumo. Y con respecto a lo que se vive por no poder no consumir. Con respecto a lo que se vive por estar en el ciclo
adictivo sin poder salir de él. Ahora, dice, él se compara, dice, yo no había llegado tan lejos. Tal vez aquí la persona que escribió esto comparaba su situación con la de otros que compartían lo que habían vivido. Dice, yo no había perdido mi trabajo por causa del consumo. Entonces yo no sé, aquí habrá gente que ni trabajo tiene, pues cómo lo va a perder, ¿verdad? Y habrá alguna otra gente que pues por sus características, pero aquí nos está hablando de la progresividad y de la terminalidad de la enfermedad. Si alguien sigue un adicto, estamos hablando de los adictos, de lo que define el adicto no es que consuma, no todo el que consume es adicto, eso lo tenemos que entender. Lo que define al adicto es la causa por la cual consume y la forma en que consume. También lo define el hecho de que no sea su voluntad la que determina que consuman, ni sea su voluntad la que vaya a hacer posible que no consuman. Eso es vivir la adicción al consumo de sustancias psicoactivas. De otra manera, pues, ahora, si alguien que es adicto sigue consumiendo, va a ir tocando todas las etapas de la progresividad de la enfermedad. Con respecto a la progresividad de la enfermedad, tenemos algunos modelos. Tenemos, por ejemplo, la tabla de la alcoholomanía para la adicción al consumo de la droga etanol. Y ahí nos dice que si un adicto sigue consumiendo, va a ir atravesando por todas esas etapas. Esa tabla es un estudio estadístico que hizo un médico, el doctor Jelinek, que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud, y observó lo que habían vivido varios adictos al alcohol, al etanol. Y ahí especifica que tal vez no vayan en el mismo orden, etcétera. Pero también nos dice que si uno sigue consumiendo, va uno a ir alcanzando todos los puntos de la progresividad. Esa tabla es un modelo discreto porque nos señala solo ciertos puntos del recorrido de la progresividad. Pero ahorita vamos a dibujar un recorrido continuo de la progresividad. Dice, yo no había llegado tan lejos. Yo no había perdido mi trabajo por causa del consumo. Les digo, esto se va dando poco a poco, ¿no? Pues recordemos, la experiencia de cada uno es diferente. La experiencia de cada uno es diferente. Yo, por causa del consumo, por ejemplo, estuve incapacitado porque yo tenía un trabajo que tenía seguro social o algo así, y esto, por ser una enfermedad, es motivo de que te incapaciten, de que te den tu incapacidad y te paguen las incapacidades, pero llega un momento en que de plano no puedes. Ahora, también depende de los casos. Dice, por ejemplo, yo conservaba todavía mi familia. Yo no conservaba a mi familia. Aparte de mi familia, sí, los que estaban, mi madre, tal vez mis hermanos que insistían en encerrarme, etcétera. Pero, por ejemplo, a mis hijos, a la mamá de mis hijos, ¿no? A otras relaciones que tuve tampoco las conservaba por causa de mi consumo, ¿no? Pero les digo, cada caso es diferente, ¿no? No sé, aquí ustedes se los tendrán que presentar. Tal vez no hayan alcanzado todavía este punto, ¿no? Yo a Daniel, por ejemplo, lo conozco hace muchos años y sé que su familia está ahí con él, pero les digo yo que lo que nos marca la progresividad de la enfermedad, conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva, el tiempo en donde estamos en el ciclo adictivo,
aumenta el grado de deterioro de la persona, considerando a la persona como su físico, como su entorno, aumenta el grado de deterioro de todo. Conforme aumenta el tiempo, va aumentando el grado de deterioro. Y lo que nos dice, por ejemplo, nosotros que estuviéramos aquí, con el tiempo, este no es un tiempo preciso, se mueve, y con el tiempo de actividad adictiva que llevamos, nuestro deterioro ha llegado hasta aquí. Ahora, si nosotros continuamos con la actividad adictiva, el deterioro va a ir avanzando. Y aquí nos está hablando del deterioro con algunos indicadores. Por ejemplo, la pérdida del trabajo. ¿Ah? La pérdida del trabajo, acá, cuando se escribió todo esto, que surgió de este libro que se llama La Salida, que se publicó en 1939, pues los que habían vivido esa actividad adictiva con respecto a una droga específica, el alcohol y todo esto, eran personas que ya, porque cada droga tiene su evolución, eran personas que pues habían hecho algo, habían construido algo, habían tenido trabajos, habían tenido familias. Ya les he hablado yo que la mecánica de la adicción, la mecánica económica y social de la adicción ha ido cambiando mucho, ¿no? Ahora ya es completamente diferente. Pero aquí ponen como indicadores, por ejemplo, yo no había perdido mi trabajo por causa del consumo. Aquí tal vez se refieran a personas que trabajaban para alguna empresa, y que te corren, ¿no? Ahora, no es motivo de que te corran, pero poca gente sabe que esto es un motivo para que te incapaciten. Poca gente, muchos considerarán que es una causa justificada de despido el que tú seas un adicto al alcohol, por ejemplo. Pero en realidad, siendo esto una enfermedad, es una causa para, si tienes seguridad social, si tienes algún tipo de seguridad social, es una causa para que te den incapacidad y no para que te despidan, ¿verdad? Ahora, aquellos que trabajan por su cuenta, pues yo no había perdido mi trabajo, no lo pierden definitivamente, pero tal vez llega un momento en que no pueden trabajar. No sé, ¿no? Daniel, creo que tú siempre has trabajado por tu cuenta. Leo, tú también siempre has trabajado por tu cuenta, pero ha llegado el momento en que no has podido trabajar, ¿no? Entonces aquí no había perdido mi trabajo, debe cada uno acomodarse esa frase a su propio caso, ¿no? Rubén, que ha tenido un trabajo que es lo único que conoce y que no hay posibilidad de que haga otra cosa, y no sé si por causa del consumo se perdió la posibilidad de estar ahí, ¿no? Ahora les digo, la gente más joven, ¿verdad? No sé, se me ocurre Humberto, ¿no? Humberto pues tal vez no ha tenido ni trabajo, o ha tenido, y trabajos, por ejemplo, lo que él ha platicado y todo eso, no sé si se puede considerar como un trabajo, pero ni eso puede uno llegar a seguir haciendo, ni eso puede uno llegar a seguir haciendo. Por ejemplo, los que venden drogas, los dealers, ¿no? Un buen dealer no consume, compadre. No consume porque no le va a salir bien el negocio, cabrón, ¿no? Entonces, yo no había perdido mi familia, ¿no? ¿Cuánto ha aguantado la familia, cabrón? Pues yo he visto, por ejemplo, los casos que más conozco, ¿no? El de Daniel, el de Leo, Héctor, que lo conozco hace muchos años también.
¿no? Pero nos dicen que si seguimos así, yo sí lo viví, que perdía esa parte de la familia, ¿no? A esa parte de la familia. Entonces, ustedes llegan acá y de repente me dicen que ya lo perdieron todo y que no sé qué y al ratito está la familia chingue y chingue por no han perdido nada, güey, nomás vienen aquí, me quieren cotorrear, cabrón, porque no han perdido ni madres, ¿no? Ahí están todos preocupados por eso, güey. Pero si siguen consumiendo va a llegar el momento en que sí se pierda. Eso es lo que nos dice aquí, que no hay forma de decir. Esta es una descripción continua, porque me señala para cada punto en el recorrido del tiempo un valor para el deterioro. Esta tabla de la alcoholomanía es una descripción discreta, porque me señala para algunos puntos en el recorrido del tiempo cuáles son algunas de las consecuencias que se viven de la progresividad de la enfermedad, ¿verdad? Pero entonces vamos a darnos cuenta, ahora, hayamos hecho lo que hayamos hecho en la vida, esto ha sido un impedimento muy grande con respecto a lo que pudiéramos haber hecho si no tuviéramos este problema de salud, que no de comportamiento. Eso ya lo aclaramos muchas veces. Dice, yo me las arreglaba para no ir a parar a la cárcel, pues a mí me llevaron a la cárcel por faltas administrativas y esas cosas. Aquí me habla de la terminalidad. Esta enfermedad es progresiva, a esto se refiere. Es terminal. Terminal no quiere decir que se conoce alguno de los posibles finales de la enfermedad. Terminar en un psiquiátrico, terminar en una cárcel, tener una muerte prematura por el daño que te has hecho, por alguna enfermedad que surja del propio consumo, etcétera. Dice, todavía pensaba que podía controlar mi consumo. Entonces, como él creía que podía controlar su consumo, no se consideraba un adicto. Entonces, aquí está poniendo una sola de las características que tiene el adicto, su manera de consumir, la pérdida del control, ¿no? Aquel que cuando empieza no puede parar, la alergia física, compulsión orgánica, dependencia física. Pero les digo que lo que distingue a un adicto es la causa por la cual consume, que ya lo hemos visto, que no es más que una negación a vivir determinadas emociones, una negación de la cual no nos damos cuenta. No es una decisión el consumo para el adicto. Cuando se trata de elegir, el consumo ha perdido su capacidad, el adicto ha perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Todo esto lo han estado leyendo en este libro. Ahorita vamos a hacer un repaso de eso. Entonces vamos a ver nada más la pérdida del control. La pérdida del control en esta tabla, por ejemplo, del consumo al alcohol o del consumo, esta tabla se refiere al consumo, a la adicción al alcohol. Pero si se hiciera una tabla para el consumo a cualquier droga, a cualquier otra sustancia psicoactiva, cualquier otra droga, o como en la mayoría de los casos, al consumo de múltiples sustancias, porque todavía hay alcohólicos puros por ahí, luego antes los alcohólicos puros se defendían mucho, se defienden creyendo que son diferentes a los adictos a otras drogas, ¿no? Pero ahora la realidad del consumo es que somos metodistas, ¿no? Y que consumimos, de que tenemos la canasta básica, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Hay excepciones, pero con una sustancia que consumas, y hay un estudio de
del daño que te hace el consumo de algunas sustancias. Y por ejemplo, la que está hasta arriba, tomando en cuenta un montón de variables de cómo afecta al que consume y a su entorno, es el alcohol, para que no se minimice su importancia, ¿no? Entonces, aquí la pérdida del control de la cantidad que consumes es está en esta tabla en la etapa número 8. Aquí en esta tabla se nos señalan 45 etapas por las que pasa la progresividad de la enfermedad. La última es la pérdida de la vida. No sé si en el salón de arriba haya un cuadro de esto, ¿no? Para si tienen curiosidad de verlo. Bueno, entonces la pérdida de control. ¿Quién aquí dice, pensaba que podría controlar mi consumo? Acá en nuestra guía autodiagnóstico nos preguntan respecto a la pérdida del control, que ahí le llaman compulsión física. ¿Consumías por más tiempo del que planeabas consumir? Por no poder interrumpir el consumo, no podías dedicarte a otras actividades. Eso lo tenemos acá, la guía que le acabamos de dar a Humberto, ¿no? Acá dice, elabora una lista de las sustancias donde llegaste a perder el control de las cantidades que consumías, ¿no? Luego te dice, dejaste de asistir a compromisos importantes, ya sean de tipo familiar, social, laboral. Esto también lo pregunta un poco en los formatos que tenemos que entregar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, al CISBEA. Dice, bueno, primero la lista de sustancias donde llegaste a perder el control de la cantidad que consumías, ¿no? Por ejemplo, con el alcohol, pues yo creo que nosotros sí, no sé, los que aparte de otras cosas consumíamos alcohol, sí perdemos el control de la cantidad que consumimos. Empezamos a consumir y nos cuesta trabajo interrumpir el consumo, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, para el caso, tengo un montón de datos aquí, porque aquí ha pasado mucha gente, pero un dato que me acuerdo mucho ahorita es el de Pablo, que ahí tengo cuánto duró su consumo seguido sin poderlo interrumpir. Ahorita ya llevo un tiempecito sin. Tengo otros datos, tengo datos donde el consumo sin poderse interrumpir dura años. Aparte de mi propio caso, ¿no? Donde sin poder interrumpir el consumo duré años. Hace poco me contactó una persona que me conoció hace muchísimos años. Por las redes sociales ahora te contactan personas que tú crees que ya no los ibas a volver a ver. Y me preguntó, ese ya cuando me conoció ya vivía toda mi adicción. Entonces yo, para salir de esa problemática, para mantener la enfermedad controlada, que no curada, ¿eh? Ahí vamos a tener que tener cuidado con la palabra recuperación. Lo que tenemos es una suspensión por hoy. Si de repente dejamos de hacer ciertas cosas que debemos de hacer, se va a volver a presentar la necesidad, la urgencia por consumir. Entonces dice aquí, describe cómo esta pérdida de control se fue incrementando con el tiempo. O sea, la compulsión física va aumentando. La pérdida de control de la cantidad que consumes va aumentando con el tiempo. Luego dice, dejaste de asistir a otros compromisos de tipo familiar, social o laboral, porque cuando comenzabas a consumir ya no podías parar. Y no poder parar no se refiere a no poder parar en ese día en que consumiste, sino en una semana, en un mes, en varios años sin poder parar, ¿no? Dejaste de asistir, sí, pues era imposible
asistir. Aquí en la tabla de la alcoholomanía, compañeros, nos señala que antes de ciertas etapas nos preocupaba la forma en que nos afectaba el consumo a las otras áreas de nuestra vida. Se daba uno cuenta de que algo raro estaba pasando, de que algo no estaba bien, y luego te preocupaba cómo las otras áreas de tu vida pudieran interferir con tu consumo, porque ya estabas completamente centrado en el consumo, ya no había oportunidad de hacer otra cosa. Luego dice, acá por ejemplo, ya sean de tipo familiar, estas preguntas son para que nos las hagamos nosotros, la respuesta es para nosotros, compañeros. Dejamos de asistir a compromisos importantes, ¿no? Y también aquí hay otra paradoja. Cuando había, y eso lo menciona acá en el libro, cuando teníamos alguna oportunidad o algo o cuando nos habíamos preparado para algo que nos iba a hacer, entonces era cuando de repente no asistíamos, quién sabe por qué, ahí hay alguna cosa extraña. Luego dice, describe los intentos fallados que tuviste para tratar de controlar tu forma de consumir, ¿verdad? Pues no sé si alguien tuvo esos intentos, ¿no? Acá dice, por ejemplo, consumir solamente después de las 12 del día, ¿no? Yo lo primero que hacía al despertar, todavía intoxicado, era consumir, ¿no? Yo no me acuerdo si forjaba yo un toque, o mientras forjaba un toque me fumaba yo un cigarro, o le me hacía un bazuco, ¿no? O me tomaba un trago. Yo tenía que tener alcohol ahí en todos lados. Pero no sé si alguien haya hecho intentos para controlar su consumo, ¿verdad? Consumir solamente después de las 12 del día, y esto va aumentando. Claro que al principio no es así, pero con el tiempo va siendo así. Yo, por ejemplo, me iba a trabajar y me salía de mi oficina varias veces al día a la cantina, ¿no? De la cantina, saliendo de la cantina, yo me prendía un toque, hacía anduviera a la gente ahí en la zona rosa, güey, sin pedos. Luego dice, consumir solo los fines de semana. No, pues yo consumía toda la semana, y los fines de semana hasta buscaba la oportunidad de consumir, ¿no? Yo planeaba con mi familia, mis hijos y esto, pues pasarla de determinada forma, y no podía yo estar ahí con ellos, tenía yo que estar consumiendo. Muchas veces decía yo que tenía que ir a trabajar para irme a consumir, o estando ahí con ellos también, entrando y saliendo. Y luego dice aquí, consumir solo bebidas o drogas ligeras, porque cuando hablamos de la tolerancia, no solo se refiere a que necesitamos que aumente la cantidad de la sustancia que consumimos para sentir los mismos efectos, sino que necesitamos ir cambiando de sustancias o ir agregando sustancias que nos hagan otros efectos. Pero aquí cuando dice consumir solo bebidas o drogas ligeras, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una amiga alcohólica también, que nos íbamos a poner a beber vino blanco muy bueno, el vino blanco es bueno, pero yo tenía que tener en otro lado una botella de vodka o de alcohol, hasta que descubrí lo mejor de todo, que es el alcohol del rojo, ¿no? Ese es el que realmente nos funciona a nosotros. Luego dice, consumir solo los fines de semana, consumir solamente acompañado, ¿no? Yo salía a la hora de comer, me daban, eso les hablo de una época de mi vida, porque yo he vivido un montón de cosas, nos daban 2 horas y media para comer, y me iba yo a la cantina, y yo no comía, para mí comer era perder el tiempo. En lo que los otros se tomaban una cuba, una madre,
yo pedía y pedía y pedía. Saliendo de ahí, me preguntaban a qué horas iba yo a salir para pasar por mí o algo así, y yo le aumentaba unas horas y me iba a la cantina, y antes de irme a la cantina, y después de irme a la cantina pasaba a la vinatería a comprar para llevar mi portafolio, para tener siempre sustancia, ¿no? Dice, consumir solamente acompañado, ¿no? Eso era cuando consumía yo acompañado, pero mi forma de consumir hacía que ya no cuadrara. Me estorbaban los demás para consumir. Me estorbaban, güey, ¿no? Su consumo, ¿no? Y llega uno a pensar que los demás están como uno, o que no hay una gran diferencia entre lo que le está pasando a uno y con lo que les pasa a los demás. Parece mentira, pero así es. Dice nuestro libro, pensaban que esa era la forma normal de vivir. Luego dice aquí, consumir solo con alimentos, ¿no? Dicen que hay que consumir con el estómago lleno, o como el güey que decía que consumiendo con leche no había pedo, ¿no, hijo? En una época pues, tú buscas cómo preparar la bebida y echarle hielos, pero eso será muy al principio. Ya después pues no necesitas ni los hielos ni nada, todo eso te estorba, güey, se te complica el desmadre, ¿no? No hay ninguna comparación entre el consumo de un adicto y el consumo del que no lo es, ¿no? De repente las familias ven que alguien consume y ya con eso consideran que es adicto, pero habría que ver si en realidad es adicto. Luego dice, sustituir una sustancia por otra, ¿eh? O aumentar las dos sustancias, o ir aumentando, ¿no? Ir aumentando las sustancias que consumes. Entonces, a esto se refiere a la pérdida del control. La pérdida del control o alergia orgánica, acá en nuestro libro, compañeros, la describe, se describe en el capítulo 1 de que de la opinión del médico, ¿verdad? Dice, no podíamos controlar nuestra manera de consumir, ¿verdad? Pero ahí ya nos empieza a dar ciertas explicaciones de por qué teníamos esa urgencia al consumo, cuál era realmente el proceso que se estaba presentando en nosotros. Dice, estar esperando a que la vida se adaptara a nosotros. No, claro que eso no lo dices, ¿no? Pero tú lo sientes. Si la vida no se adapta a ti, tú te sientes molesto con la vida y sientes que hay que soportar la vida y sientes que para soportarla te tienes que meter algo. Nunca fue nada como creímos, güey. Dice, estábamos en plena fuga de la realidad. Lo que se vive es variable, varía todo lo que se viven cosas que son fáciles de vivir y cosas que son más difíciles de vivir. Pero de repente nosotros necesitábamos pretender que podíamos fugarnos de lo que vivíamos. Teníamos una franca deficiencia mental. Aquí se refiere a las consecuencias adversas, el consumo continuo y compulsivo, a pesar de que te fuera mal consumiendo. El que te fuera mal consumiendo no iba a servir para que tú dejaras de consumir. Si un doctor te dice, si vuelves a consumir tienes el hígado muy crecido, güey, ya es cirrosis o de que menos hepatitis alcohólica, si vuelves a consumir te vas a morir. Pues eso no basta para que tú puedas, porque no está ahí la solución, ¿no? No está ahí la solución que aquí nos proponen. Entonces vamos a tratar de acabar con esta lectura. Dice, aquí hay alguien que piense que puede controlar su consumo. Tú sí. Bueno, es que tú estás aquí por otras cosas, hijo. Pero no entras en la clasificación esta, hijo.
Tú tienes un daño por el consumo, mijo. Un daño orgánico, irreversible, por el consumo de las sustancias. ¿No? Tú el otro día me decías, no, pues si yo estoy bien, te llevamos a evaluar y todo esto, y me decías, lo que pasa es que no me doy cuenta de que estoy mal, ¿no? Y eso le pasa a muchos aquí, ¿no? Aparte de esta enfermedad que está en el catálogo de las enfermedades, de lo que llamaban enfermedades mentales, está en la clasificación internacional de las enfermedades, en el manual de desórdenes de la personalidad, está la adicción al consumo de sustancias, pues va produciendo otros efectos. Hay veces que los otros efectos se producen por consecuencia del consumo y se producen daños ya irreversibles. Hay veces que no, que son por otras cosas, ¿no? Es lo que se llama comorbilidad, tener dos problemas distintos de salud, ¿no? Entonces, acá quedamos en que dice, yo podría controlar mi consumo, creo que no era un adicto, ¿no? Aquel que puede controlar su consumo no es un adicto. Ahora, ¿podemos todavía nosotros llegar a creer que podemos controlar nuestro consumo? He cambiado totalmente mi manera de consumir, de pensar, perdón, respecto a controlar mi consumo. Por ejemplo, el caso de Daniel, a mí me da la impresión, ¿tú consumes puro alcohol, Daniel? Últimamente sí, padre, pero cuando llegué yo aquí a Santa María, sí, consumí la droga. Ajá, dejaste la droga y consumías puro alcohol. Dejé la droga y el alcohol durante varios años. Sí, y luego agarraste el alcohol. Sí, y pensaste que el alcohol sí lo podías controlar. Exactamente. Ajá. Eso fue lo que pensé. Hay gente que piensa que puede controlar el alcohol. Hay gente que puede pensar que puede consumir controladamente. ¿Quién conoció a Rodrigo Díaz de León, el que le decían el Rocco, hijo? Tú. Ese cuate piensa que puede consumir controladamente, hijo. O sea, hay la posibilidad de que te engañes, hijo. Sí, buenas tardes, mi nombre es Leobardo y soy alcohólico. Padrino, ahorita que hablas de ese pensamiento de que yo puedo controlar mi forma de consumir, sobresale cuando yo ya estoy mal, ¿no? Cuando yo me olvido de que soy adicto, cuando dejo de atender mi enfermedad, cuando vuelvo a creer que puedo yo controlar no nada más la sustancia, ¿no? Sino las situaciones, que es cuando se vienen esas frustraciones y empieza mi cabeza, no, pues nada más chíngate una, ¿no? O sea, como muchas veces digo, pues termino de trabajar, termina tus trabajos, termina tu compromiso y el sábado acabando de trabajar te tomas unas cervezas, el día domingo lo descansas y nuevamente te puedes volver a poner a trabajar y no hay pedo. Y me vendo esa idea. Pero como mi organismo y mi forma de consumir por ser adicto, yo no puedo parar. Quizás en un principio lo logre hacer ese fin de semana, pero ya consumiendo, padrino, ese pensamiento y ese mandato bioquímico ya no me lo quito de encima. Sí, tal vez ese control, o sea, pueda durar un tiempecito, mijo. Pero llega el momento y el lugar en que... Y pasa eso que dices, que llega el momento donde yo ya quedo incapaz. Ahora, tú dijiste, ahorita te referiste a la causa de querer controlar lo demás y las circunstancias y todo eso, ¿no? Y no poderlo hacer. Pero ahora, cuando un adicto empieza a consumir, siquiera piensa que puede controlar su consumo o ni eso piensa. Aquí en el libro, compañeros, Ya no piensas,
Cuando empiezas a consumir no piensas si lo vas a controlar o no, porque no es de un pensamiento tu decisión de consumir, es del mandato bioquímico. Acá en este capítulo dice, ¿cuál será? Será el 3. Dice, la idea de que de alguna forma algún día llegará a controlar su manera de consumir y disfrutar consumiendo es la gran obsesión de todo consumidor anormal. Aquí hay muchas palabras que no están muy precisas, pero y la persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Cuando un adicto empieza a consumir, compañeros, no piensa si va a controlar su consumo o no lo va a controlar. Lo que está obedeciendo es una urgencia inaplazable por empezar el consumo. ¿Ah? Aquí hay un compañero que es no hemos encontrado el borrador, ¿verdad, Rubén? Padrino, yo lo vi, señor hermano. ¿Tú lo viste? Tráetelo, mijo. Llevamos como 3 meses buscándolo. Le habla Armando Padrino. Sí. Padrino, ¿el mandato bioquímico también genera ideas? No. Genera la urgencia inaplazable por consumir. El mandato bioquímico es el manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia. Por ejemplo, una necesidad primaria de supervivencia es alimentarte, no como tú que caes en la gula, que estás comiendo demasiado, te hace daño eso, pero vamos a suponer que no comes, entonces el cerebro te manda un mandato bioquímico que te dice, consigue alimento y come. Cuando ya está satisfecha la necesidad primaria de supervivencia, el mismo cerebro te manda una señal de alto. Y todo eso es bioquímicamente, con la parte que maneja las emociones, que se llama la amígdala, que está acá abajo. Pertenece al cerebro primitivo, no al lóbulo frontal, que es la parte más desarrollada de nuestro cerebro, donde están las ideas, el razonamiento y todo esto, sino que es como una reacción, como un resorte, como algo, una urgencia inaplazable. En la traducción de Craving Brain, que es el manejo de las necesidades primarias de supervivencia, es deseo imperioso, pero yo no le llamo deseo imperioso porque el doctor Silver le llama deseo imperioso a la compulsión física, a la pérdida de control. Yo le llamo urgencia inaplazable. Viene una emoción que te niegues tú a vivir, que te niegues sin darte cuenta. Negación inconsciente a vivir determinada emoción. Ahora, las emociones no están determinadas por lo que vives, sino por lo que piensas acerca de lo que vives, que es algo malo, que no concuerda con tu voluntad, ¿no? Nosotros utilizamos el argumento de yo quiero o no quiero, y la vida no te responde a sus argumentos. Tú dile a la vida, no quiero vivir así. La vida no te responde a ese argumento. La vida no va a escucharte para ver qué es lo que tienes que vivir o no vivir. Entonces aquí lo que tenemos que aprender es a vivir las cosas sin producir esas emociones. Negación inconsciente a vivir determinadas emociones. No vamos a especificar cuáles, ¿no? Les hablaba yo de la timidez, la frustración, el no tolerar que las cosas no sean como nosotros queremos que sean. Entonces, esta negación inconsciente la convertimos... y junto a esto asociamos una mentira, una ilusión. Mentira es lo mismo que ilusión, de que hay una forma de no vivir esa emoción. Y la forma de no vivir esa emoción es metiéndote algo, güey. Metiéndote alguna sustancia psicoactiva. Eso es mentira. Pero para ti, defiendes esa mentira y esta negación inconsciente a vivirla se te vuelve una necesidad primaria de supervivencia.
Entonces, el cerebro maneja esto como si fuera en realidad una necesidad primaria de supervivencia. O sea, el problema es que para nosotros sea una necesidad primaria de supervivencia no vivir determinadas emociones. Hay cosas como alimentarse que sí son en realidad necesidades primarias de supervivencia, pero el no vivir determinadas emociones, no. Las emociones se viven y pasan. Entonces nosotros secuestramos las facultades de nuestro cerebro y nuestro cerebro maneja esa necesidad primaria de supervivencia con la urgencia inaplazable que te lleva al inicio del consumo, a empezar a consumir. Entonces no sé si cuando ustedes empezaron a descubrir el consumo, creyeron como yo que ya habían encontrado la forma para vivir, para soportar la vida. Habían encontrado la panacea, la chingonería. No, pues ya con esto, puta, se la puede uno pasar muy bien, cabrón. ¿No? Entonces, empiezas a desarrollar un estilo de vida centrado en el consumo, hijo. Consumir, reponerte el consumo, prepararte para consumir, etcétera. Va cambiando más el metabolismo de tu cuerpo, tu bioquímica cerebral. Esto, que es una dependencia psicológica, te lleva a que ya para ti sea lo más común estar consumiendo, estar iniciando el consumo, y te lleva a la pérdida del control de la cantidad que consumes. ¿Qué es lo que se llama compulsión física, alergia orgánica? La pérdida del control no es lo que haces cuando estás intoxicado, es el no poder interrumpir, es el hecho de que una es demasiado y 1000 no son suficientes, ¿no? El hecho de que te picas, lo dicen de muchas formas, ¿no? Esa es la pérdida del control. Esto te lleva a consumir generalmente siempre hasta la intoxicación, ¿no? El otro día les preguntaba yo que siendo adicto, ¿a quién le interesaría tomarse 2 o 3, cabrón? No es lo que buscamos ponernos completamente intoxicados, cabrón. ¿Tendría caso tomarte 2 o 3? Y aparte no podemos hacerlo, porque ya tenemos esto que es la dependencia física. La intoxicación es un estado patológico que evita el buen funcionamiento de tu organismo. Tu discurso se altera, no puedes hablar con la gente. Hay muchas cosas que pasan que están aquí como etapas en la progresividad. Las lagunas mentales, cabrón, que son fenómenos eléctricos al día siguiente, puta. Al principio que te empieza a pasar eso, todavía preguntas qué pasó, güey. Pero luego ya nomás con ver la cara de los demás, mejor ya ni preguntas, cabrón. ¿No? ¿Qué hice, cabrón? Se van diciendo todo lo que haces y ya luego mejor ni preguntas, cabrón. Luego, acá con esto, viene el aumento y la disminución de la tolerancia. Necesitar al principio cantidades mayores para obtener los mismos efectos, y con el tiempo baja la disminución, la tolerancia, cabrón. Con el tiempo te pones hasta la madre, un chingo de veces en el día, y te levantas otra vez a seguirte poniendo hasta la madre, güey, ¿no? Y con esto viene la supresión o abstinencia y los efectos nocivos, la forma en que vas dañando tu vida. La pérdida de la familia, la pérdida del trabajo, ¿no? La supresión, cuando dejas de consumir, cuando por alguna situación tienes que dejar el consumo, pues la supresión que experimentas inmediatamente después de que dejas de consumirlo, la cruda, la malilla, ¿no? Esa se pasa fácilmente. Si no te mata, porque la severidad de la supresión aguda, los síntomas, su severidad se debe a la sustancia
que consumes. Una supresión de alcohol te puede matar, cabrón. De la cocaína la supresión es moderada. Hay otras que no presentan esa supresión aguda o temprana, pero la supresión postaguda o tardía, los síntomas no dependen de la sustancia que consumes, sino del daño que le has hecho a todo tu organismo y muy especialmente al sistema nervioso central, güey. Acabas, pues, estás como consumiendo sustancias que no son propias para el consumo, en las cantidades en que las consumimos no son propias para el consumo humano, ¿no? Y aparte consumimos ya lo que sea, ¿no? Este cuate me decía que consumía pintura, un montón de locuras que hacemos. Aquel güey que se inyectó champú, mijo. Jesús, creo que ahorita anda bien, mijo, ¿no? Ahora lo que te venden por la piedra, que es racticida y que están saliendo drogas sintéticas, pero de a madre, güey. Hay una que se llama fentanilo, que es muchísimas veces más potente que la heroína, cabrón. Y con esa fácilmente puedes morir de una sobredosis, güey. Y están surgiendo chingos de drogas nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vi que Daniel durante un tiempo, pues sí pensó que podía controlar su consumo, ¿no? Ahora llegó acá y cuando llegó era porque no podías parar de consumir. Me enteré yo por ahí de que no podías parar. Ahora, la pregunta que aquí nos hacen para ver cómo va nuestro proceso es, dice, todavía pienso que puedo controlar mi consumo, o ya sé que se puede salir completamente de mi control, ¿no? Porque estas son las bases para hacer lo que es necesario para darle tratamiento a nuestro problema de salud. Porque si no, pues vive uno una crisis, algo como lo que te sucedió, y luego de repente vas a salir y otra vez vas a pensar que puedes controlar, o como lo que está diciendo Leo, que acaba de su trabajo y que es el fin de semana. Aquí venía un güey que se llama Carlos Guerrero, tú lo conociste, ese güey creo que era policía o algo así, y decía que se merecía un relax. A ese güey ya le pusimos aquí el relax, ¿no? Entonces, volverá a nosotros la idea de que podemos controlar nuestra manera de consumir. Volverá, ¿no? Pero, o sea, si yo me vuelvo a hacer la primera dosis, no la voy a controlar, porque sí la tengo aquí. Pero si yo llego y nada, sí puedo, sí. Dice Leo, ¿no? Me doy... Pero fíjate, tú dejaste las otras drogas y creíste que con el alcohol sí podías hacerlo. ¿Ya descartas eso? O sea, de poder sí puedo. ¿Sí puedes qué? Hay fuerza de voluntad también. ¿Para qué, mijo? Para decir no a la primera... Ah, no. Y todo, ¿no? Ah, no es fuerza de voluntad. Esto no se para con la voluntad, mijo. No se para con la voluntad. No, de lo más difícil que yo también decía dejar el cigarro, y también lo logré dejar, o sea, ya no fumo. Ajá. Ahora lo único que me impide ahorita pues es el alcohol, ¿verdad? Ajá. O sea, por eso vengo, porque yo... Sí, pero no fue tu voluntad. En ese momento en que empezaste a consumir alcohol, no hubieras podido elegir no consumir, mijo. Tenemos que ser, o sea, no, tu voluntad no va a servir para que le digas no, porque lo que te va a mover es una urgencia inaplazable a consumirlo. Algo de lo que no te estás dando cuenta que pasa, ¿no? Eso de que dicen que para hacer un pastel se necesitan huevos, que huevos en la mañana y que huevos que muchos huevos, no. Esto no es así, compañero. No es así, para que nos demos cuenta real de nuestra situación, ¿no? Es más, aquí en el libro, si leemos este libro, leyéndolo
entendiendo que se refiere a nosotros, compañeros, dice acá, el adicto no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera dosis. O sea, ni tu voluntad, ni nada, ¿no? Entonces... Que no para uno, o sea, que pueda no estar repitiendo, ¿no? Y digo, primero, consumo, y luego... Sí, no, consumes y ni te preocupas a la hora de consumir, a la hora de satisfacer la urgencia inaplazable de consumir, ni te preocupas si ni piensas qué va a pasar. Usted lo dijo, ¿no? Lo primero que hago, platicando con un compañero, yo decía, y que son las 6 de la mañana, y ya arriba de los jugos, una pollita o algo, ¿no? Para ir aliviando la resaca o la cruda, ¿no? Y después de ello, ya nada más esta. Empiezo a trabajar, entre comillas, a trabajar, y ya me dan dinero y todo. Lo primero que hago es que se manda una caguama o un poquito. Y seguir consumiendo. Póngale que sí se trabaja también, pero no se trabaja igual, pero el consumo... Sí, no, y va a llegar el momento, hijo, tal vez no ha llegado para ustedes, en que de plano no van a poder trabajar. Exactamente. Va a llegar, tal vez para ustedes no ha llegado, viendo el caso tuyo y el de Leo, por ejemplo. Pero llega el momento en que de plano, sí, Héctor. Sí, Héctor, fíjate que todo lo que me dice el principio, yo hubiera querido que hacía pasar, que no perdiera, bueno, que no perdiera familia, no tuviera posibilidad para trabajar, no pudiera hacer muchas cosas, pero llegó un momento en que te pasa esto, bueno, en mi caso personal te pasa un momento que me costó mucho trabajo superar fue cuando falleció mi abuelo. Yo empezaba a consumir y me marcaron, me dijeron que mi abuelo estaba en el hospital, que me quería ver. Y yo dije, pues ahorita pues la aprendí y ya cuando me di cuenta ya había pasado 2 días. Ya ni siquiera lo alcancé cuando estaba en su funeral, ya nada más llegué a su tumba. Entonces yo me tengo que dar cuenta de que en realidad mi enfermedad va progresando y yo en realidad yo no puedo cambiar una sustancia por otra. O sea, yo pruebo lo que sea y siempre he tenido con mi sustancia de televisión, que es la piedra, pero así yo pueda tomar una chela, no sé si sea mi alta tolerancia que tengo, que por mi enfermedad es tan avanzada, que me sigo de filo, o sea, yo no puedo echar una chelita y decir, ya estuvo. No, yo acabo y me trago otra y otra, y la última termino siempre con piedra. No puedo detenerme, no puedo, por eso tú decías, o preguntaste que cuando yo consumía o cuando estaba a punto de consumir, pensaba, yo ya no pienso, yo ya no me interesan las consecuencias que vengan. No, o sea, no piensas, no piensas. Ya no me interesan las consecuencias, ya nada más. Bueno, sí, cuando ya estoy... No piensas. Sí, pero cuando yo estoy un poco intoxicado, es cuando ya empiezan a venir a mi cabeza las consecuencias que voy a tener. Pero aún así no paro. O sea, aún así sigo sin parar. Sigo fumando y sigo consumiendo y no me interesa ahorita decir, no, pues a ver qué pasa. Sí, pues a ver qué pasa. Pero mi enfermedad ha avanzado tanto que llega el momento en que mi familia ya me pega. Me dice, está chido. Ay, síguele. Nada más, bueno, mi madre me ha dicho, no, nada más no vengas a molestar. Ahí hay calle y síguele. Sí. En la calle. Y las actitudes que tomen las familias también son muy distintas, ¿no? Hay familias que están ahí buscando la forma de... Y hay otras familias que de plano, ¿no? A esos lugares, ¿no? Aquí, que los domingos es día de visitas, o sea, aquí ya no visitan a nadie, ¿no? A ti sí. Una pregunta. A ver. Soy Leonardo, soy alcohólico drogadicto. En mi caso personal, cuando dejo cierto tiempo de tomar, no sufro depresión, pero empiezo a tener contacto con el alcohol, o
o X droga y me vuelvo depresivo? ¿Hay algo químico en mi cerebro? No, mijo. No. ¿Qué se debe? Es que el chiste no es dejar de tomar. Ahorita estamos en remisión, no está el síntoma, que es el consumo. El consumo es el síntoma, la enfermedad es otra. La enfermedad es esta negación, este tomar como necesidades de supervivencia cosas que no lo son. Nuestro problema para vivir lo que la vida nos presente, nuestra desadaptación a la vida, el pretender fugarse en la realidad, se puede expresar de muchas formas. Esa es nuestra enfermedad. El síntoma es el consumo. Entonces, el que no esté presente el síntoma no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que mientras no esté presente el síntoma, trabajar para que ya no se presente la causa, encontrar que la vida es buena. Ahorita tú me decías que cuando dejas de tomar, ¿qué? No tengo depresión. Entonces, ¿cuándo tienes depresión? Cuando tomo y paro, que por decir, he tomado cierto tiempo y empiezo a parar y me vuelvo depresivo. Y con el tiempo se me va quitando, pero dejando de consumir, pero vuelvo a consumir. No, ahí también hay que ver cómo defines eso de depresivo y todo, mijo. Pero mientras estamos sin consumir, el propósito, eso lo creen en los grupos y en las juntas y creen que el chiste son las juntas y ni madres. El chiste es cambiar. ¿Ah? Bueno, vamos a ver acá, vamos a pasar a la meditación del día. Por doloroso que sea el presente, algún día se verá la razón para que así sea. Se verá que no era solo una prueba, sino una preparación para el trabajo de por vida que se ha de realizar. Hay que tener fe en las oraciones y aspiraciones, se contestarán y realizarán algún día, serán contestadas en una forma que quizás parezcan dolorosa, pero que es el único camino recto. El egoísmo y el orgullo nos hacen desear cosas con frecuencia que no son buenas para nosotros, necesitan ser eliminados. Tenemos que librarnos de los obstáculos que nos están reteniendo antes de que podamos esperar que nuestras oraciones sean contestadas. Bueno, para ti todo esto es nuevo, pero la oración no va dirigida para que cambie algo en lo exterior, sino para que cambie algo en mi interior, hacia la posibilidad de darme cuenta que todo lo bueno que necesito y debo desear se me está siendo dado. ¿Verdad? Aquí viene el problema. Dice, nos hacen desear cosas que no son buenas para nosotros, ¿no? Está el problema entre lo que queremos y lo que necesitamos. Esa es la reeducación de la mente que vamos a trabajar aquí, ¿no? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Lo que quieren o lo que necesitan? ¿O lo que creen que necesitan? O lo que creen que quieren, perdón, ¿no? A nosotros siempre se nos está dando lo que necesitamos. Y para nosotros aquí dice, por doloroso que sea, ya no el presente, porque si el presente sigue siendo doloroso, si lo que obtienes tú al estar en un tratamiento para tu enfermedad no es gratificante, va a volver a surgir la ley de la gravedad del dolor y vas a volver a tener que volver a consumir, como eso que me mencionas tú de la depresión o esas cosas. Si no empiezas a saber que la vida es buena, que la vida es como es en realidad la vida, ¿verdad? Sino acá, cuando aceptas lo que es, cuando descubres que hay alguien, que la vida es la que pone lo que tienes tú que vivir, teníamos un nuevo patrón, él proporcionaba todo lo que necesitábamos, no lo que queríamos. El amor responsable, el amor que nos proporciona el ser, la vida, es darnos lo que necesitamos y no lo que queremos. Ese es el amor responsable. Es uno de los principios de la comunidad terapéutica. El otro día lo hablaba yo con respecto a Humberto. Yo a Humberto trataré de darle lo que yo creo que él necesita, no lo que él quiere, ¿verdad? Aunque tenga yo que aguantar la bronca de sentir su molestia. Ahora,
el ser humano está poco capacitado para aguantar la bronca de sentir la molestia de alguien por no darle lo que el otro quiere, sino darle lo que necesita. El que sí no tiene problemas para hacer eso es Él, Dios. No tiene problemas para darnos lo que necesitamos y no lo que queremos. El yo quiero o el no quiero no son argumentos para el universo. Tú dile al universo, no quiero o sí quiero. El universo va en su camino, está todo entretejido y va fluyendo. No va tomando en cuenta tu opinión. Es entender bien lo que es la vida, lo que venimos a hacer aquí. Bueno, entonces, ya no hablemos, por doloroso que sea. Acá en uno de lo que llaman promesas, dice, no nos lamentaremos por el pasado. Cuando te das cuenta que todo lo que has vivido, aquello que cuando lo viviste, te pareció muy cabrón de vivir, la pérdida de la salud, la pérdida de la familia, la pérdida de esto, es lo que necesitabas tú para ganar la energía necesaria para cambiar. El último capítulo que vieron es el capítulo 2. Hay una solución. Aquí sí hay una solución, no la solución, pero sí hay una. Y se ha visto a través del tiempo que esta solución es la que más resultado da, lo que se llama la ayuda mutua. La ayuda mutua sí son estos grupos, son estas reuniones, pero las reuniones y los grupos nomás son complemento o un ambiente propicio para el trabajo que haga cada quien en lo personal para cambiar, para ser diferente, ¿no? En el capítulo 4 nos dice, seguir siendo como somos o experimentar un cambio, cambiar tanto que ya no produzcamos estas emociones, que no pensemos acerca de lo que vivimos, de manera que se produzcan emociones que inconscientemente nos lleven a negarnos a vivirla y a iniciar el consumo. Porque para los que no pueden consumir con moderación, para los que ya tienen la pérdida del control del consumo, nos dice el doctor, el único método es la abstinencia completa, no iniciar el consumo. Una vez iniciado ya sabes lo que va, la historia se va a repetir. No, a veces así, a veces te tarda. Con Leo se empieza y de repente se me tarda un poco en llegar, o a veces tarda menos, a veces tarda más, pero siempre por acá regresa, ¿no? Ya sabemos lo que pasa. Ahora, saber lo que pasa tampoco va a servir para que no pase, cabrón. Lo que se necesita es ese cambio, y lo que nos puede dar esa energía para cambiar es haber vivido lo que hemos vivido, ¿no? A mí a veces me preguntan que cómo fue que, pues me cansé de sufrir, güey, pero me cansé realmente de sufrir, eso fue lo que me permitió cambiar, cabrón. Y muchos dicen que se cansan de sufrir, pero si alguien realmente se cansa, deja de sufrir, compañero. Si alguien se cansa de correr, yo les aseguro, si realmente está cansado, no va a poder seguir corriendo. No si dice que está cansado, no si dice que ha sufrido mucho, sino que realmente esté ya hasta la madre, entonces dejas de sufrir y empiezas a ver la vida diferente. Y eso es un proceso, güey. Es un proceso en el cual maduramos, ¿no? Entonces, ver para qué sirve esto, ¿no? Para darte cuenta, tenemos un punto de partida, el no poder no consumir y el no podernos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Y tenemos un punto de llegada, llegar a sentir que la vida es algo bueno, que no es algo que hay que soportar ni conquistar. Nuestro problema es que hemos sentido, no pensado, sentido que la vida hay que soportarla, güey. O que hay que castigarla. ¿Y cómo castigamos a la vida? Castigándonos nosotros, güey. Pinche vida no sabe con quién se mete. Va a ver qué madriza me pongo yo
para que no se ande metiendo conmigo. Eso es un adicto, güey. Esto que les estoy diciendo no lo oyen ustedes en otro lado. Lo siento si les molesta, hijo, Bueno, entonces lo que dice aquí. Ahora vamos a ver qué dice por acá. Por acá dice, dar libremente. Haremos todos los sacrificios personales para asegurar la unidad se me olvidó traerme el libro, la unidad de nuestra comunidad de práctica espiritual. Y lo hacemos porque hemos aprendido a amar a Dios y a nuestros semejantes. De aquí nos dice, ser automantenido por mis propias contribuciones. No. Como recién llegado se me dijo que tenemos que darlo para mantenerlo. Estos son los principios espirituales. Para conservar algo, tienes que dar lo que estás obteniendo. Dice aquí, cuando empecé a adoptar los principios, me di cuenta que es un privilegio dar a la comunidad como una expresión de gratitud sentida en mi corazón. Si tú pones la atención en lo que tienes, surge la gratitud. Y nosotros tenemos un chingo de cosas, compañeros. Tenemos el amor de Dios, el amor de la vida. La vida siempre nos está manifestando. Dice por ahí, solo por la gracia, solo por su amor, ocurre todo lo que ocurre. Una cosa es que no lo entiendas o que estés tú condicionado a pensar que lo bueno es lo que la sociedad considera como bueno. Dice aquí, mi amor a Dios y a otros se convirtió en el factor motivador de la vida, sin ningún pensamiento de recompensa. Ahora me doy cuenta de que dar libremente es la manera en que Dios se expresa a través de mí. Entonces aquí empieza uno ya a entender que la vida es una paradoja, que no era como nosotros creíamos que era. Que dando es como recibimos, ¿verdad? Que si tú le dices al universo, dame, 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 el universo te responde igual, dame tú a ver qué. Pero si tú le dices al universo, a ver en qué puedo contribuir, el universo te responde así, la vida te responde así. Y eso que les digo, no es posible que ustedes lo crean porque lo leamos aquí o porque me oigan decirlo. Lo pueden ustedes comprobar. Y la energía para comprobar todo esto nos lo puede dar lo que hemos vivido, ¿verdad? Acá, este otro dice, al llegar nos encontramos con un grupo de personas muy especiales que habían sufrido como nosotros y habían descubierto la recuperación. Ya les digo que recuperación, por analogía con otras enfermedades, no implica que ya estás libre de la enfermedad, sino que la puedes controlar. Es una enfermedad incurable, pero la puedes mantener bajo control. Entonces no hay que confundirnos con la palabra recuperación. En sus experiencias hallamos la esperanza necesaria. Si el camino les funciona a ellos, tal vez a mí también me puede. Dice, y acá una persona nueva, y no sé si ustedes recuerden cuando llegaron a su primera reunión, algunos llegaron a su primera reunión a algún grupo de los que hay allá afuera que llaman tradicionales, o algunos llegaron a su primer internamiento, o a quién sabe por dónde hayamos llegado. Dice, la gente da vueltas por el local, hay refrescos y literatura, el recién llegado o la recién llegada, después de echar una mirada al variado conjunto de personas que hay en la sala, dice, ¿por qué debería poner en juego mi vida con esa gente? Esto no es cierto, ¿no? Cuando llega uno ahí, no se pregunta, ¿no sientes tú que estás poniendo en juego tu vida al estar con ellos? Eso es una mentira absoluta. Después de todo son adictos como yo. Aunque sea verdad que muchos miembros no tenían en dónde caerse muertos cuando llegaron. Y aquí se están refiriendo a la situación económica. Y no nos referimos a la situación económica. En realidad se pierde todo, no tienes lugar donde estar, no tienes nada, cabrón.
Si a ustedes todavía no les pasa, si siguen, les va a pasar. Dice, enseguida me di cuenta de que lo que importa es la forma en que vivimos ahora. Nuestras reuniones están llenas de adictos cuyas vidas han dado un giro completo. Si nos recuperamos pese a todos los pronósticos. Los pronósticos, compañeros, aquí nos dice ¿qué pronosticas tú respecto a un adicto? Aquí en este capítulo nos dice, la opinión generalizada entre los médicos parece ser la de que la mayoría de los adictos crónicos no tiene remedio. Y no solo entre los médicos, compañeros, entre las personas que te rodean. Lo que llegan a pensar, el pronóstico respecto a ti, es que no tienes remedio. Si estamos hablando de adictos, ¿verdad? Entonces dice aquí, pese a todos los pronósticos, el recién llegado, como sabe dónde hemos estado, lo que hemos vivido, puede identificarse y ver con esperanza dónde estamos ahora. Pero dónde estamos ahora, no en cuanto a nuestra situación económica, ni en cuanto a la recuperación de lo exterior, de la familia, ni nada, sino en cuanto a nuestra posibilidad de vivir lo que haya que vivir. Vimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente. Perdemos el temor al hoy, al mañana, al futuro. Renacimos, dice nuestra literatura. Si podemos confiar con seguridad nuestra vida a un poder más grande y a una comunidad que es una ayuda para la práctica espiritual, siempre que trabajemos la retribución está garantizada. Librarnos del síntoma de la adicción activa y una forma de vida mejor. La recuperación que he hallado es cosa segura. Si baso mi vida en ella, sé que creceré. Pero se refiere a esa recuperación, no a recuperar cosas. Hay cosas que son irrecuperables. No a recuperarme a mí mismo. Entonces, vamos a ver un poquito del capítulo 2. Bueno, en primer lugar aquí dice una cosa que está rara. Los que pertenecemos conocemos a miles de hombres y mujeres para quienes, como para el Viles, el alcohólico ese, no había remedio. Casi todos se han recuperado. Eso está mal escrito, porque al principio del libro, en el prólogo, nos dice, nosotros somos más de 100 quienes nos hemos recuperado, quienes nos estamos recuperando, quienes estamos controlando la enfermedad. Eso me lo dice en el prólogo. Y ya en el capítulo 2, cuando este libro se escribió en 1939, dice, conocemos a miles de hombres y mujeres para los que no había remedio. Casi todos se han recuperado. Esto no es cierto, ellos no lo habían visto. Dice, todos los sectores. Aquí no importa las características particulares y específicas de cada uno. Lo único que importa es el problema que tenemos en común, ¿no? No importa si alguien es una cosa, si alguien es otra cosa. Eso vale madres, güey. Aquí lo que trabajamos es el problema común, ¿no? Porque aquí dice, somos gente que en circunstancias normales no nos mezclaríamos, ¿no? Cada quien tiene sus propios, pero sí tenemos algo en común. Tenemos este problema de salud, cabrón. Dice aquí, la sensación de haber participado en un peligro común es uno de los poderosos elementos que nos unen, pero eso no nos hubiera mantenido unidos. El hecho tremendo para cada uno de nosotros es que hemos descubierto una solución común, ¿no? Es el hecho de que nuestra solución, porque aquí dice hay una solución, una de las soluciones, que es la que más resultado da y es la que aquí nos propone. No nos dicen la solución, nos dicen una solución. Y nos dicen,
una solución común es esta psicoterapia grupal, esta comunidad de práctica espiritual. Tenemos una salida en la que podemos estar completamente de acuerdo y a base de la cual incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. Esa acción fraternal y armoniosa es la práctica de todos estos principios espirituales. Si no entienden lo que son espirituales, nomás sepan que no son aquello que ustedes consideran lógico, como que el respeto se gana o que toda la bola de mamadas, que vengo a defender mis derechos, que vengo a ver qué obtengo en vez de venir a ver qué doy. Entonces dice aquí, podemos incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. Una enfermedad de esta clase, este libro dice que era una enfermedad antes de que la Organización Mundial de la Salud la determinara como una enfermedad, y poco a poco se ha ido cambiando la comprensión de esta enfermedad hasta llegar a lo más moderno que tenemos acá en cuanto a los estudios, ¿no? Dice, afecta a los que nos rodean como no lo hace ningún otro padecimiento humano. O sea, ¿qué efecto? Claro que si una persona está enferma, esa situación de problema de salud nosotros sí va a afectar a los demás, cabrón. Porque pues tienen una relación de compromiso contigo, se preocupan por cómo estás, ¿no? Pero aquí, aunque esto es una enfermedad, la gente de allá afuera la sigue viendo como un problema de comportamiento, ¿no? Te dice aquí, si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella y nadie se enfada ni se siente molesto, pero no así con el adicto, ¿ah? Y la razón que te da aquí no es esta, no es la que realmente es, porque con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. ¿Cómo afectan las vidas relacionadas de alguna forma con el paciente? Malentendimiento, resentimiento feroz, inseguridad económica, vidas torcidas de niños, todo esto no. ¿Por qué si la gente que tiene una relación de compromiso reacciona diferente con nosotros, tiene cierta aversión a nuestro comportamiento? Porque aunque hayan oído que es una enfermedad, no llegan a entender que no es una enfermedad, que es una enfermedad, que no es nuestra voluntad lo que nos está llevando a esto. Dicen, al que por su gusto muere, que lo entierren parado, güey, ¿no? O ya ni lástima me das. Pero diles que tienes otra cosa y todos empiezan a preocuparse por ti. Pero si lo que pasa es que ellos ven como tu problema como un problema de que te estás portando mal, en primer lugar te generas tu culpa, y la culpa no sirve para nada. Y ya vimos que ante una enfermedad, si alguien tiene una enfermedad, no puede sentirse culpable de tener esa enfermedad. Y hablamos de enfermedad, pero nuestra consideración con respecto a esta enfermedad es distinta que con respecto a cualquier otra enfermedad, ¿no? Si de repente alguien tiene un resfriado, se empiezan a preocupar por su resfriado, pero esta enfermedad es seria, cabrón. Pero no la tratamos como una enfermedad. ¿Estás levantando la mano? ¿Qué estás haciendo tú? Sí. Bueno, entonces dice aquí, dice, yo puedo consumir o no consumir. El que pueda decir yo puedo consumir o no consumir, no es adicto. ¿Por qué no puede él? El que no puede decir eso, el que no puede hacerlo o no hacerlo, no es adicto. ¿Ah? El adicto no puede no consumir, esa es la impotencia, no poder no consumir. Luego dice acá, dice un montón de tonterías, no sabe consumir como si se tratara de saber, dice debe tener muy poca fuerza de voluntad,
No es la fuerza de voluntad, no es la voluntad que determina que tú consumes, ni es la que te va a servir para dejar de consumir. Es eliminar la causa, es sentir la vida buena para que puedas encarar satisfactoriamente todas las emociones que te va a presentar la vida, porque la vida viene muy variada, te va a presentar un chingo de cosas. Acá, en el libro aquí nos dice: no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud o aún la muerte, todo eso se te va a ir presentando en la vida. Y tenemos que cubrir todas las posibilidades para no reaccionar a ninguna de ellas consumiendo. Acá, en el capítulo 2, acá en el apéndice nos dice: los que rodean a la persona esta se dan cuenta del cambio. Por fin, uno mismo se da cuenta de que se ha operado un profundo cambio en su reacción a la vida. ¿Qué es lo que buscamos? Reaccionar a la vida en forma diferente. Que la vida, lo que te ponga, no sea lo que determine cómo reaccionas tú. Ser dueño tú de tu estado emocional. No quedar a merced de lo que pase o de lo que no pase para que se produzcan esas emociones que te lleven a consumir. Ser libre. Hacerte responsable de tu estado emocional, cabrón. Acá te dicen: él podría dejar de consumir si le diera la gana. Eso se puede decir de alguien que no es adicto. De alguien que es adicto no se puede decir eso. Dice: tiene razones para dejar de consumir. Es una mujer tan agradable que debería dejar de consumir por ella. Aunque tenga un chingo de razones para dejar de consumir, eso no te va a permitir dejar de consumir si tienes este problema de salud. Dice: ya le dijo el médico que si volvía a consumir se moriría, y ahí está con la gran intoxicación. ¿No? Las consecuencias que te avisen no te van a servir para que tú dejes de consumir. Y aquí te habla de que no todos los que consumen son adictos. Te habla de los consumidores moderados, de los consumidores excesivos que consumen mucho, pero que todavía pueden acudir a su voluntad para dejar de hacerlo, y te habla del verdadero adicto, ¿no? Y aquí te dice: el hecho es que la mayoría de los adictos, no sabemos por qué, cuando se trata de consumir, han perdido su capacidad para elegir. No pueden elegir. Es cuando puedes optar por varias opciones, por consumir o por no consumir. El adicto no puede elegir no consumir. Dice: nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve inexistente. Somos incapaces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el sufrimiento y humillación de apenas un mes antes o unos días antes, de todo lo que viviste por la forma en que consumes y todo esto. Ustedes acuérdense de su vida cómo era afuera, se van a acordar, pero quitando el elemento de la adicción activa. Se van a acordar de otra cosa que no era la realidad, cabrón. Luego dice acá: hay tantos que quieren dejar pero no pueden. Y luego dice: ¿cuál es la solución? El hecho grandioso es y nada más, que hemos tenido, vamos a quitarle el nombre, cambios efectivos para lo que necesitamos. Aquí le llaman experiencias espirituales, pero si no, quitamos las palabras porque no nos vayan a confundir. Mejor vamos a ver lo que significan esas palabras. Cambios que ha revolucionado, ha cambiado grandemente mi actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central de nuestras vidas es la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y está en forma ciertamente milagrosa, ha empezado a realizar por nosotros
cosas que nosotros no podríamos hacer. Así lo manifiesta aquí. Acá lo manifiesta otro doctor. ¿En qué consiste la solución? Le preguntan si hay alguna excepción y le dicen que hay algunos adictos que han tenido estos cambios, son fenómenos porque son raros. Parecen ser de la naturaleza enormes desplazamientos y reajustes emocionales. Desechadas las ideas, emociones y actitudes que dirigieron su vida, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos, empezó a llevarlos por la vida. Esa es la solución, el cambio. De este problema de salud, nadie sana siendo el mismo. Entonces, acá caemos hasta el capítulo 4, donde estaba la alternativa esta. Aquí dice, seguir siendo como somos, y eso como tenemos una enfermedad incurable, progresiva y terminal, también se puede decir estar condenado a una muerte por adicción o experimentar un cambio que nos permita no producir las emociones que nos neguemos a vivir para no iniciar el consumo. Aquí eso te lo dicen con otras palabras, vivir sobre una base espiritual. No son alternativas ni una ni otra fáciles de encarar. Seguir siendo como somos está de la chingada acá. Pero para muchos de nosotros se nos hace muy difícil el cambio de vivir en base a estos principios, pero mientras no nos demos cuenta que es más difícil seguir como somos que cambiar, sí, hijo. Ese cambio se da a través de la confianza, bueno, la fe y el programa. No, olvídate del programa, mijo. No, el programa no, programas de televisión, güey. El cambio se da en la confianza que tengas tú en el que está a cargo, sabe lo que hace y se encarga es el que nos pone a vivir lo que vivimos. Eso es lo que tú llamaste fe. Esa es la confianza en el que designa lo que vives. Y así ya no se producen las emociones. ¿Qué otra cosa me preguntas, hijo? A través del programa. No, el programa, no me hables del programa, háblame de cosas concretas, hijo. Sí, hijo. Tal vez eso mismo que formula el compañero a través del Creador y de su obra, puede ser. No, de cómo, de que entiendas la vida, de que dando es como recibimos, de que ya no estoy viendo qué obtengo, sino qué doy, de que encuentres el secreto para vivir, hijo. Así como nos ha dicho el padrino, o sea, de empezar a cambiar formas, pensamientos y salir con una mentalidad diferente hacia allá afuera. Hacia allá afuera. El mundo no lo vamos a cambiar. Nosotros somos los que debemos de cambiar, los que tenemos que para podernos adaptar allá afuera. Sí, y vivir todo tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que pasaron muertes. Sí. Vivirlas, entender que uno no es culpable. No, y entender que la muerte no es mala, mijo. Mira, hicimos dos publicaciones ahorita. A ver, creo que traje mi libro. No traje un libro morado por aquí. Sí, aquí está un libro morado. Dice: cuando caminas por un bosque que no ha sido domesticado por la mano del hombre, no solo ves la abundante vida a tu alrededor, también encuentras a cada paso árboles caídos y troncos desmoronados, hojas podridas y materia en descomposición. Donde quiera que mires, encontrarás muerte además de vida. Al escrutarlo más de cerca, descubrirás que el tronco que se está descomponiendo y las hojas podridas no solo hacen nacer nueva vida, sino que ellos mismos están llenos de vida. Los microorganismos están actuando en ellos, las moléculas están reordenándose, de modo que no hay muerte por ninguna parte. Solo existe una metamorfosis, o sea, una transformación de las formas de vida. ¿Qué puedes aprender de esto? La muerte no es lo contrario de la vida. La vida no tiene opuesto. Lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La muerte es cuando dejas tu forma física
Y el nacimiento es cuando tomas tu forma humana, tu forma física. Pero la vida no tiene opuesto, la vida continúa, la vida siempre es. Dice, la vida es eterna. Eterna es que consta de un solo momento. O sea, son cosas que nunca se nos había ocurrido ponernos a pensar, pero es lo que enseña lo que llaman espiritualidad, mijo. Que solo hay un momento y lo que va cambiando es el contenido. Luego dice acá, a lo largo de los siglos, los sabios y los poetas han reconocido la cualidad onírica. Onírica es como referente a los sueños de la existencia humana, aparentemente tan sólida y real, y sin embargo tan efímera que puede disolverse en cualquier momento, la existencia humana. En la hora de tu muerte, la historia de tu vida puede parecerte como un sueño que está llegando a su fin. Sin embargo, hasta en un sueño tiene que haber una esencia que sea real. Debe haber una conciencia en la que ocurra el sueño, un espacio en el cual ocurre el sueño, porque de otro modo no soñarías. Esa conciencia, ¿la crea el cuerpo o es la conciencia la que crea el sueño de un cuerpo, el sueño de ser alguien? ¿Por qué la mayoría de los que han revivido después de la muerte clínica han perdido el miedo a la muerte? Porque no hay nada malo atrás de eso, más que deshacerte de la forma. Reflexiona sobre ello. Por supuesto que sabes que vas a morir, pero eso no es más que un concepto mental hasta que te topes por primera vez con la muerte en persona, por medio de una enfermedad grave, de un accidente que te ocurre o le sucede a alguien cercano a ti, o por el deceso de un ser querido. La muerte entra en tu vida haciendo que te des cuenta de tu propia mortalidad. La mayoría de las personas se alejan atemorizadas de la muerte, pero si no te acobardas y afrontas el hecho de que tu cuerpo es pasajero y podría desvanecerse en cualquier momento, se produce cierta desidentificación. Ya no crees que tú eres tu cuerpo, mijo, por pequeña que sea, de tu forma física y psicológica, del yo, el yo falso. Cuando ves y aceptas la naturaleza impermanente de todas las formas de vida, en todo esto que conocemos y que manejamos, todo es impermanente, todo acaba, amigo. Te sobreviene una extraña sensación de paz. Afrontando la muerte, tu conciencia se libera en cierta medida de la identificación con la forma. Ya no te identifiques solo con el yo que soy yo. No puedes verlo, solo ves la forma que crees que soy. Esta forma que ves no siempre será, pero el yo que soy yo vivirá eternamente. O el tú que eres tú, o el ustedes que son ustedes, no puedo verlo, solo veo la forma que creo que son. Esa forma no siempre será, pero ustedes serán eternamente, hijos. Dice aquí, afrontando la muerte, tu conciencia se libera en cierta medida de la identificación con la forma. Por eso en algunas tradiciones budistas, los monjes visitan regularmente los cementerios para sentarse y meditar entre los difuntos. Como práctica espiritual, te recomiendan que vayas a visitar los panteones para que estés consciente de que... Luego dice aquí, en las culturas occidentales, la negación de la muerte sigue estando muy extendida. Incluso la gente mayor trata de no hablar ni pensar en ella, y existe la costumbre de ocultar los cuerpos de los muertos. Una cultura que niega la muerte será inevitablemente superficial, pues solo se preocupa por la forma externa de las cosas. Cuando se niega la muerte, la vida pierde su profundidad, la posibilidad de saber quiénes somos más allá del nombre y de la forma, la dimensión trascendente que va más allá, que no conocemos, pero que va más allá, desaparece en nuestras vidas, porque la muerte es la puerta a esa dimensión que va más allá. La gente suele sentirse incómoda con los finales, porque cada final es una pequeña muerte. Por eso en muchas lenguas la palabra Dios significa volveremos a vernos.
Cuando una experiencia, una reunión de amigos, unas vacaciones, que tus hijos crezcan y se vayan de casa, llega a su fin, mueres un poco. La forma que esa experiencia tenía en tu conciencia se disuelve. Esto suele producir un sentimiento de vacío que muchas personas prefieren no sentir, no afrontar. Si puedes aprender a aceptar e incluso a dar la bienvenida a los finales de tu vida, tal vez descubras que el sentimiento de vacío que inicialmente te pareció incómodo se convierte en una sensación de espacio interno, de espacio que ahora va a ser ocupado por otra cosa, amigo, que es profundamente apacible. Aprendiendo a morir diariamente de este modo, te abres a la vida con mayúscula, no a la vida con esta forma humana, ¿no? Eso es vivir sobre otras bases, amigo. Y les digo, cuando andas en el mundo condicionado y todo equivocado, pues un suceso te despierta determinada emoción. Ahorita alguien mencionó la muerte de alguien, Héctor. Yo me acuerdo cuando murió mi padre, pues yo lo que hice fue ponerme hasta la madre, ¿no, hijo? Y cuando murió hace poco mi hermano y mi madre, pues yo no sentí nada de eso tan terrible que sentí aquella vez, ¿no? ¿Alguien más gusta compartir, compañero? Sí. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Armando, soy alcohólico. Pues sí, yo creo que la muerte no es como que pueda decirle adiós, ¿no? O pueda yo regalarle, no sé, dinero, ¿no? Dinero, o una ofrenda, ¿no? Sino, yo creo que es como descansar en paz, ¿no? Descansar en paz y estar en el cielo. Sí. No, pues descansar en paz podemos hacerlo siempre, hijo. No tenemos que esperar a morirnos, ¿no? Cuando tengan que descansar, descansen en paz, hijo, antes de morirse. Ya después veremos qué sigue. Bueno, pues les agradezco mucho, compañeros.